donde su Espíritu Santo está con nosotros. Una semana más donde Él nos acompaña, donde nos da fuerza. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu gran amor y tu misericordia y por tu fidelidad, Padre, porque podemos confiar en ti plenamente, porque tú, Señor, nos escuchas y nos das la respuesta, Señor, cuando te buscamos, Padre. Bendice cada vida que está aquí, Señor, y bendice a todo aquel que nos está viendo por la transmisión y que nos verá después, Señor. Te damos gracias en esta noche, Padre, y te pedimos, Señor, que este lugar sea lleno de tu presencia, Padre, y que tu palabra sea rema en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y esta noche vamos a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a levantar su nombre, a unirnos a la alabanza del cielo para adorarle a Él. Amén. Vamos con sus manos. Vamos a adorarle a Él, así como en el cielo. Nuestras voces alzamos a ti, Señor. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, a una voz decimos santo, santo Dios. Vamos. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Decláralo, dile. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo que es en el cielo. Ven, desciende y reina solo tú, como en el cielo. Una vez más hablamos, decimos. Hoy te adoramos, hoy te cantamos, y a una voz decimos santo, santo Dios. Hoy nos unimos y nos rendimos, que tu reino venga ahora a este lugar. Padre nuestro, eres santo, tú que habitas en lo alto. Hoy venimos a exaltarte a ti, como en el cielo. Te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra como lo es en el cielo. Ven, desciende, reina solo tú, como en el cielo. ¿Cuántos están gozando? Vamos a levantar nuestras manos y declarar una vez más. Como en el cielo, te adoramos solo a ti, como en el cielo. Nos rendimos ante ti, tu voluntad haremos en la tierra
Señor, haz tu voluntad en nuestras vidas. Toma control, Señor, de todo, Padre. Llévanos, Jesús, de gloria en gloria. Nos rendimos delante de tu presencia en esta noche. Queremos más de ti, Jesús. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de la humanidad y llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Damos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy, y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, lo alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos lindo, lindo. Jesús, queremos ver tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, lo alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos lindo, lindo. La tumba venció, la muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos lleva más alto. Y nos llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Gracias, Jesús, porque tú me has transformado, porque tú nos has cambiado, Señor, porque jamás seremos igual. Vamos todos juntos, decimos. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más allá en gloria en gloria. Jamás seré igual,
Buenas noches, amada iglesia. Los saludo en el nombre del Señor, igual también que a la iglesia virtual, a los que están conectados a Facebook Live o nos van a ver en YouTube en algún momento. Hasta ellos nuestro saludo cristiano, nuestro amor y nuestra gratitud también para aquellos que sostienen este ministerio aun cuando no les es posible venir. Así que para ustedes, pues mi gratitud y la gratitud de la iglesia porque hace posible y ha hecho posible que esta iglesia, este grupo aquí en la ciudad de Stillwater siga caminando. Amén. Que la iglesia siga predicando el evangelio como lo hemos hecho acá por los últimos más de 15 años, 16 años. Así que les saludo hasta ustedes en sus hogares y llegamos hoy con la palabra del Señor esperando que esta palabra ilumine, anime, transforme, cambie, salve y haga todo aquello para lo que Dios la ha designado. Hemos estado hablando en estas noches pasadas, en los últimos 2 miércoles, acerca de salvos y maduros. Y hoy continuamos con la tercera parte, con el subtema de la niñez a la madurez espiritual. Y estábamos teniendo como un texto lema en Primera de Corintios para aquellos que quizás se van a sintonizar por primera vez con nosotros en el tema, en Primera de Corintios 2 del 6 al 15, en donde el apóstol Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Primera de Corintios capítulo 2. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Gloria a Jesús. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiese conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y luego está el texto que lo hemos leído tantas veces. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, pero el 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, son cosas ya reveladas, no son cosas ocultas ya. Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y luego declara: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y hemos dicho que el hombre natural es capaz de tener una madurez natural también. Es más, el hombre natural puede ser fascinante, elocuente, puede ser articulado y puede ser ordenado, pero no puede disfrutar de la madurez espiritual que solo viene de Dios. Amén. Porque esas gracias, esa vida solo la produce el Espíritu Santo. Amén. Cuando se ha recibido a Cristo. En cambio, el espiritual busca todas las cosas, pero no es buscado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos, la iglesia, el creyente, la mente de Cristo. Luego vayan a Hebreos capítulo 5 conmigo. Y entonces entramos al tema de la niñez a la madurez espiritual, que es parte del tema general que venimos viendo, salvos y maduros.
otra vez les leo o les comento un poco sobre la definición más común de lo que es la madurez emocional del hombre natural. El hombre natural. La madurez emocional del hombre natural. No la madurez biológica, porque hay una madurez biológica. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que es hasta la pubertad o la adolescencia, pues cuando se alcanza el pináculo, el desarrollo de todo lo que es la parte reproductiva. No estamos hablando aquí en esta parte de la madurez emocional no estamos hablando de esta parte de madurez, no de la biológica ni de la de años, porque dice, bueno, ya llegó a tal edad o de tal edad a tal edad ya se considera que es una persona madura en años, pero no necesariamente emocionalmente. Entonces, la definición o descripción más común de la madurez emocional del hombre natural es aquella, estamos hablando de un compromiso real para hacerse cargo de su propia vida. O sea, la persona se hace cargo de su propia vida, contrae obligaciones y las cumple. Contrae obligaciones y las cumple. Es coherente esa persona en pensamientos y en acciones, lo que le permite también a la vez encarar los retos de la vida de manera saludable. Esa es la madurez emocional del hombre natural, así en pocas palabras, ¿no? En pocas palabras, es un compromiso real para hacerse cargo de su propia vida. Cuando una persona ha llegado a esa situación, mucha gente pasa por un proceso, pero al fin aterriza. Y qué bueno, ¿no? Porque es una gran cosa. No estamos hablando pues de aquellas personas que viven y viven y viven y nunca llegan a hacerse el cargo de su propia vida. Cogen una deuda y no la pagan, cogen otra igual, se van a bancarrota una vez, la segunda vez, la tercera vez, tienen un hijo por allá, otro hijo por allá y no le pasan, no se acuerdan ni de que existe. De vez en cuando por allá, cuando la mamá lo anda persiguiendo, en Latinoamérica esto es muy común, para que le pase la manutención del muchacho. Entonces, ¿por qué este tema es tan importante? Porque estamos llenos, el mundo está lleno de gente inmadura. No son maduras ni emocionalmente, porque no son capaces de contraer obligaciones y cumplirlas. No son capaces de autosostenerse. Entonces, la pobreza de una familia, de una nación inclusive, viene de este tipo de personas que no llegan nunca a madurar. Pero el tema que estamos viendo es la madurez espiritual en un cristiano, desde el punto de vista de Dios y del Nuevo Testamento, que incluye todo esto, madurez emocional, pero mucho más, mucho más. Eso es lo que hemos estado viendo, la madurez espiritual de un cristiano según Dios y según el Nuevo Testamento. Esta madurez para la iglesia, para el cristiano, es vital. Vital para nuestro progreso y para obtener una bendición integral. Porque a un niño Dios le da algo, le da la salvación, pero si no madura y no crece, no le puede dar nada más. Eso está bien claro en el Nuevo Testamento. Si dice que en lo que aquel que en lo poco es fiel, sabe administrarlo, en lo mucho lo puede poner el Señor. Y decíamos también que, haciendo un repaso rapidito, el maduro espiritual no es el que lo sabe todo o ha llegado al nirvana, es decir, llegó ya a un nivel de esos donde ya crucificó el ego completamente, está
libre de toda pasión, no es ese. Al contrario, no es el maduro, no es el que lo sabe todo. Al contrario, el maduro, según Dios, siempre está abierto y dispuesto a aprender y a ser corregido si es necesario. Esa es una característica de una persona madura espiritualmente. Decíamos también que en el maduro la obra del Espíritu Santo hace que viva en la gracia. Es decir, el Espíritu Santo en los maduros los habilita para ser guiados por Dios, porque se dejan guiar. También el maduro llega a comprender que su mejor maestro no es el pastor. Su mejor maestro es el Espíritu Santo. Amén. Todo lo examina, desecha lo que no es bueno y coge, desecha lo malo y coge lo que es bueno. Y otra característica de una persona madura, muy importante, que también lo mencionamos en estos miércoles, que en el maduro, la obra del Espíritu Santo lo mantiene o nos mantiene al día con nuestra condición espiritual, en cooperación con la palabra. ¿Por qué? Porque hace un update, hace una actualización constante en nosotros. Esa actitud no estuvo bien. Ese episodio, ese comportamiento, el Espíritu Santo constantemente está haciendo un update. En un maduro, la obra del Espíritu Santo continúa y continúa y continúa y no para. Una persona madura es capaz de ver para atrás y dice, wow, esa etapa de mi vida definitivamente que fue terrible. Vas reconociendo qué pasó. Puedes ir hasta para atrás y venir para adelante, y la luz del Espíritu Santo te llega a reconocer los errores que cometiste o que cometimos. Y entonces te das cuenta y dices, mira, realmente que no era mi mamá la que estaba equivocada, ni era mi papá, no era culpa de mi hermano, no era culpa de la persona con que vivía, es que yo era inmaduro o inmadura. Entonces el Espíritu Santo también, en un maduro, el Espíritu Santo trabaja y hace un update, como los programas de la computadora, constantemente, y va sacando también los virus. ¿Viste qué bonito? El Espíritu Santo va iluminando el interior de la persona y le va dejando saber no solo los errores que cometió, sino aquellos en los que uno cae, porque todavía somos humanos. Pero esa es una obra que hace el Espíritu Santo en la persona que es madura. Y también mirábamos que en el maduro, otra característica, también lo mirábamos extensamente, lo hemos visto, aprende a controlar su lengua para no ofender. Aprende, batalla, lucha, aprende a controlar su lengua. No significa que no hable, no argumente o inclusive que no se enoje, pero conoce y practica la mansedumbre, la verdadera mansedumbre. Y si quieren ver un poco más de eso, tienen que ir a las transmisiones anteriores, ¿ok? ¿Por qué? Porque ha aprendido lo que es la humillación voluntaria verdadera. Y entonces, en una persona que se humilla delante de Dios voluntariamente, entonces Dios la llena de gracia y de favor. Amén. Amén. Y también miramos que otra característica de una persona madura es que aprende a crear ambientes de paz. Amén. Eso lo miramos en Santiago capítulo 3. Si tú donde llegas se forma un conflicto, te vas de una iglesia, llegas a otra y dentro de un tiempo no te acomodaste, te fuiste porque surgió un asunto ahí y tú estabas involucrado y vas así, tienes que hacer un profundo análisis y ver, porque el maduro lucha y aprende a crear ambientes de paz y de armonía. Aprende a crear ambientes de paz
y armonía, y miramos todas esas características, compasivo, misericordioso. ¿Cuánta falta hace eso? Que realmente nosotros crezcamos en nuestros hogares para poder auxiliar a aquellos también que están cerca, porque hay muchísimos hogares en donde la familia vive bajo un mismo techo, pero están desconectados emocionalmente. Los niños están alejados, no hay un amor genuino, no hay un ambiente de paz en donde la gracia de Dios se derrame. Y se necesita, porque tenemos un ataque constante, una sociedad y un mundo que no respeta absolutamente nada, envenena mentes de niños, mentes de hogares, y entonces se necesita profundamente vivir en la gracia del Señor y crecer en esa gracia. Entonces hablábamos que ese es un maduro, no solo uno que recibe a Cristo, cree en el Señor, sino que crece en la gracia y el conocimiento de Cristo, así en pocas palabras. Vamos a ver el origen y el problema de los niños en la fe. ¿Está bien? Podemos emplear unos minutos en esto. El origen y el problema de los niños en la fe, es decir, los inmaduros. Hebreos 5:1 dice así. ¿Estamos listos? 5:11, por favor. 5:11. Acerca de esto, dice el apóstol Pablo, que viene teniendo una disertación y una discusión con los hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir, dice el apóstol, y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, dice el apóstol. En una versión dice, porque lo que les entra por un oído les sale por el otro. No retienen nada de la enseñanza. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa, o sea que de la leche, el que se alimenta de leche, es inexperto en la palabra de justicia, la palabra del Evangelio, porque es niño. O sea, en otras palabras, no creció en la gracia. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. O sea, han desarrollado una percepción espiritual superior. Entonces este es el origen de los niños en la fe. Lo que el apóstol le está diciendo a esta gente, el letargo espiritual de los hebreos y su respuesta tardía a las enseñanzas del Evangelio prevenía, lo bloqueaba para la recepción de enseñanzas adicionales. No podía recibir otro tipo de enseñanzas porque habían pasado demasiado tiempo y no habían podido salir de su niñez espiritual. Ahora, esta situación no solo era de los hebreos. Esta situación existía y existe entre los gentiles que han recibido la verdad revelada por revelación natural o general de Dios en la creación. El rechazo de esa revelación resulta en un proceso gradual de endurecimiento. Estamos hablando del mundo, de la sociedad en general, a quien Dios se ha revelado por medio de la creación. Eso se llama una revelación natural o general. Y eso está en Romanos capítulo 1. Ahí ustedes pueden leer y darse gusto leyendo en Romanos capítulo 1 en sus casas, 18 y 32. En donde dice la Biblia que lo que de Dios
se conoce, les ha sido revelado por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Uno puede, toda persona, aunque no tenga una revelación especial, puede ver por medio de la creación, que esto no es obra de la casualidad. Porque para creer que esto es obra de la casualidad, este planeta Tierra y el universo, se necesita una fe más grande que la que uno tiene para creer en Jesucristo. Entonces, esto que le pasó a los hebreos, también le pasa a los gentiles, o sea, a los que no son judíos, a los que no son hebreos. Porque al rechazar esa revelación, va viniendo en ellos un proceso gradual de endurecimiento, y es lo que estás viendo en las sociedades modernas. Gente que recibió la revelación natural y ve esta creación, entonces el científico, en vez de quedarse extasiado y dándole la gloria al Señor, se vuelve más duro, más ateo. Los hebreos no solo habían recibido la misma revelación natural, claro que sí, sino que también recibieron revelación especial de las escrituras del Antiguo Testamento. Y todas apuntaban a un Mesías. Amén. No solamente era la revelación general, sino una revelación especial que los hebreos habían recibido de las escrituras del Antiguo Testamento. El Mesías mismo también se reveló. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. El creador de todo vino a su creación. Recibieron esa revelación, el Mesías, no solamente las escrituras, sino el Mesías mismo, pero además recibieron las enseñanzas de los apóstoles. Mira cuántas cosas habían recibido los hebreos. Y entonces, hasta que los hebreos obedecieran la revelación que habían recibido y obtuvieran salvación eterna en Cristo, cualquier enseñanza adicional sobre el sacerdocio de Cristo en comparación con el sacerdocio de Melquisedec no le servía de provecho ninguno, porque esa es la discusión que se viene teniendo. El sacerdocio de Cristo comparado con el sacerdocio de Melquisedec, así también como otros temas. Así que, mis amados, todo creyente, dice la Biblia, debe de ser un maestro. Ya cuando has caminado con el Señor, Dios espera que tú te constituyas en alguien que pueda dar testimonio de Cristo. Amén. Todo creyente debe ser un maestro, en el sentido que debe de conocer la palabra de Dios. Colosenses 3 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoles, exhortándolos unos a otros en toda sabiduría espiritual. Dios espera que una persona que tenga 10 años en el Evangelio pueda ser capaz de transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Así que esto no es una crítica, sino que es una motivación de que Dios espera de que nosotros crezcamos. Los hebreos, por otra parte, se sentían orgullosos porque enseñaban la ley, pero en realidad no habían entendido sus verdades, porque no se habían apropiado de esas verdades y ni se las aplicaban a ellos mismos. Por eso el apóstol Pablo les hace una crítica bárbara en el libro de los Romanos, capítulo 1. Dice: tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, que crees que eres doctor de los ignorantes y maestros de los que no saben nada. El apóstol Pablo era, déjame decirte, por algo había recibido tanta revelación del Señor y nos dejó tantas cosas lindas. Tú sabes cuántas cosas nosotros deberíamos de saber. Deberíamos de ser un pueblo completamente capacitado para operar a todos los niveles en este mundo, al nivel económico, al nivel espiritual, al nivel social,
para que seamos, dice Santiago, perfectos y cabales, y que nos falte cosa alguna. O sea, maduros, gente madura, en nuestras congregaciones, en nuestros hogares. Entonces dice, el alimento sólido, gracias. ¿Para quién es el alimento sólido? Para los que han alcanzado madurez. Ahora, escucha bien, porque hemos estado hablando de las dos características de un cristiano maduro. Entiende su salvación, entiende que es salvo por gracia de Dios, no por obras. Entiende su salvación. Y la otra es, crece en esa salvación, crece en la gracia y el conocimiento de Cristo. Pero cuando dice acá, pero el alimento sólido, en Hebreos 5, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Escucha bien esto, muy importante, porque algunos que están aquí son maestros también y enseñan. Cuando dice madurez, en el 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Fíjate, en este sentido se refiere aquí a la vida completa que ha adquirido un creyente al depositar su fe en Cristo. Es la primera característica de un maduro. Cuando dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No es la madurez del crecer en la gracia del Señor, sino aquellos que han recibido la vida completa que se adquiere al depositar nuestra fe en Cristo. No se refiere al cristiano que ha crecido en la gracia y el conocimiento de Cristo. Para aclararte esto, Jesús invitó a los judíos que no creyeron a la perfección de la salvación. Fíjate, Jesús les enseñó a los judíos que no creyeran, los invitó a que recibieran la perfección de la salvación. ¿Se acuerdan ustedes aquel pasaje que creo que está en Mateo 19, de un joven que se le acerca al Señor y le pregunta cómo puede ganar la vida eterna? Y en resumen, al final le dice el Señor, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y vas a ser perfecto. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Si quieres ser perfecto. ¿Qué le estaba diciendo? Que pusiera su fe y su confianza solamente en Él. Solo así podía recibir una salvación perfecta. ¿Están entendiendo? Fuera de toda religión. ¿Viste? Cristo invitó, y los apóstoles también invitaron tenían el llamamiento de presentar a todas personas perfectos en Cristo Jesús. Es decir, que en Cristo Jesús toda persona podía adquirir y puede adquirir una salvación perfecta. Amén. Y el domingo vamos a hablar un poquito más sobre eso. Una salvación perfecta y los beneficios de esa salvación. ¿Estamos claros? Cuando dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La madurez aquí es las personas que habían recibido, habían creído en Cristo de verdad. Porque aquí hay una cantidad de gente que inclusive habían patinado, se los adelanto, en su fe. Habían escuchado el mensaje del Evangelio, lo entendieron, pero lo rechazaron de todas maneras. Lo rechazaron de todas maneras. Hay gente que entiende el Evangelio, lo entienden perfectamente, pero voluntariamente lo rechazan. O sea, entienden leyendo porque tienen inteligencia, que hay que recibir a Cristo en su corazón, que tienen que arrepentirse, que tienen que humillarse
ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, que sin Él están perdidos en sus delitos y pecados. No hay posibilidad de salvación fuera de Cristo. ¿Lo saben desde hace cuánto? Desde hace más de 2000 años. Este evangelio ha sido predicado y sigue siendo predicado en toda la creación, pero lo rechazan voluntariamente. Aquí hay universidades que nacieron como universidades cristianas que era para formar a ministros. Harvard, por ejemplo, se llamaba Holy Harvard y era para formar ministros. Hoy es un centro de formación de ateos. ¿Qué le parece? Pero mucha de esa gente entiende lo que es el evangelio, pero lo rechaza. Y a esas personas, dice el Señor Jesucristo, no es que van a ser condenadas, ya han sido condenadas. Porque entienden el mensaje y voluntariamente lo rechazan y le dan la espalda al evangelio. Entienden los principios del evangelio, pero los tuercen. ¿Te das cuenta? Entonces a veces nos quieren engañar, vienen a decir, sí, yo soy cristiano, sí, yo creo, pero, apoyas una cantidad de barbaridades, no eres cristiano. Pero se acabó. ¿Entiendes? Es mejor que digas, no, yo no creo, soy ateo. Yo no creo en eso. Pero como tienes que vender una imagen y tienes que engañar a otros, entonces recibes doble condenación. Porque no solamente te pierdes a ti, sino que pierdes a un montón de gente que son más ignorantes que tú en las cosas espirituales, pero tú conscientemente sabes lo que estás diciendo y estás guiando. Entonces te conviertes en un ciego guía de ciegos. Dale la gloria al Señor porque se nos dio la gloria. Está en la Biblia. Está en la Escritura. Oramos porque en esta noche Dios abra los ojos de muchos. Y si hay alguien que ahí que está escuchando este mensaje, oramos para que hoy mismo caiga rendido a los pies de Cristo y le diga, Señor, definitivamente yo quiero rendirme a ti, abrirte mi corazón y quiero declararte el Señor y el dueño de mi vida. No me importa si tienes 15 años, 16, yo hice esa decisión como a los 21 años. Y te quiero decir que cada día me siento más feliz y más contento. ¿En dónde estaríamos? ¿En dónde estaríamos sin Cristo Jesús? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, Pablo escribió que quienes habían acudido a Cristo por la fe llegaban así a la madurez y eran capaces de recibir la sabiduría de Dios. Ahí comenzamos. ¿En dónde? En Primera de Corintios 2, 6, 5. Terminamos diciendo que Pablo escribió que quienes habían acudido a Cristo por la fe llegaban así a la madurez y eran capaces de recibir la sabiduría de Dios. Describió a los creyentes maduros como personas cuya justicia estaba en Cristo. Eso también se los leí en Filipenses 3, del 2 al 20. Y no teniendo, y ser hallado, dice el apóstol Pablo, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es en Cristo Jesús. Amén. Y que lo había dejado todo, lo había despreciado todo, con tal de abrazar solamente a Cristo. Quizás tú, bien intencionalmente, la religión te ha enseñado a creer en Cristo, pero también a creer en alguien más. Quizás hasta te han enseñado que si te portas bien, si eres una buena persona, si haces buena obra, te vas a ganar la salvación. No. La salvación es por gracia. Dios te la regala en Cristo Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Las buenas obras se hacen. Las buenas obras se hacen cuando vienes a Cristo y entiendes que eres salvo y por gratitud haces todo lo que haces. Decía el apóstol Pablo,
que aquel que ha venido a Cristo para alcanzar su plenitud y madurez espiritual también es ejercitado por la palabra para discernir la verdad del error y la conducta santa de la conducta profana. Esa es otra característica también del maduro. No anda preguntando todavía después de 15 años, ¿y es cierto que es malo comer carne en Semana Santa? Y yo puedo ir a los happy hours. Tú puedes hacer. El cristiano maduro que conoce la palabra del Señor sabe que todo le es permitido, porque Dios te salva y te da libertad. Amén. Pero no te da libertinaje. Amén. Y sabes que todo te es permitido, pero no todo te conviene. Amén. ¿Oíste? Que todo te es permitido, no te conviene. Que todas las cosas las puedes usar, pero no te debes dejar dominar de todas las cosas. Todas las cosas te son permitidas, pero tú no te puedes dejar dominar de todas las cosas. ¿Entiendes? Porque si saliste del alcohol o del alcoholismo o de una adicción, ¿cómo vas a meterte otra vez detrás de las patas del animal para que te vuelva a golpear? No, nunca. El maduro tiene ejercitada su mente, sus facultades. Dios espera que todos los cristianos maduren. ¿Ok? Me quedo aquí, aunque queda otra sección muy linda, que es el comienzo del capítulo 6, que en algún momento la discutiremos. Ahí también hay unas cosas maravillosas, en donde el escritor de Hebreo continúa con la disertación. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pero no vamos a estudiar eso ahora, solo diremos que Dios espera otra vez que todos los cristianos maduremos, que lleguemos a ser realmente perfectos y cabales, ¿verdad? Y para eso Dios ha provisto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, a la vida natural y a la vida espiritual. Me dirijo a ti en esta noche, quizás alguien que me está viendo, quizás tú te fuiste de casa muy joven, paraste tu crecimiento, te fuiste de la casa de papá y ahí se paró tu crecimiento, y quizás es hora hoy que regreses y retome hoy tu proceso otra vez. Y hoy quizás puedes regresar a casa y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como le dijo aquel muchacho. No soy digno de ser llamado tu hijo, tómame aunque sea como uno de tus jornaleros, le dijo. Quizás te paraste hace algún tiempo de caminar con el Señor. Genuinamente lo recibiste en tu corazón, pero has estado ahí estancado por tiempos y tiempo. Tu vida ha perdido la frescura. Te has confundido quizás muchas veces con el mundo y te has quedado ahí. Pero hoy es una noche para levantarse, una noche para ejercitar otra vez esa fe en el Señor. Y sabes que nuestro Padre Celestial te está esperando con sus brazos abiertos. Y en el momento que tú hagas una decisión hoy, el Señor y su Espíritu Santo están prestos a auxiliarte. Ahí donde estés, te lo puedo decir por experiencia. Cuando uno le da un chance al Señor, el Señor está presto ahí a levantarte y a enseñarte otra vez cosas grandes y ocultas que no te ha podido dar a conocer porque te quedaste todavía en esa condición. Ven al Señor en esta noche y reconcíliate con Él si lo tienes que hacer. Es un miércoles lindo de oportunidad. Esos hogares y esas personas que me están viendo, cualquiera que esté ahí, dile al Señor hoy en esta noche: Papá, hoy regreso a casa, hoy vuelvo a mi iglesia, hoy vuelvo a tus brazos. Yo quiero que tu palabra more en mi vida, Señor. Yo quiero crecer porque soy un hijo y una hija tuya. En el nombre de Jesucristo, Señor, en esta noche, haz que muchos regresen a casa. Vuelvan, Señor, al redil, Señor. Y comiencen, Señor, a caminar contigo. Un proceso de crecimiento que comience hoy y termine, Señor, el día que tú nos llames.
Padre de la gloria, oramos para que en esta noche llegue salvación a los hogares, Señor. Lleve renovación, llegue restauración, llegue vida y vida en abundancia, Señor. Que un manto de favor y misericordia cubra a todos aquellos que están haciendo una decisión en esta noche de pararse, Señor, y retomar su caminar contigo, Señor amado. Gracias por este grupo que viene todos los miércoles. Gracias por los que están en casa, Señor. Gracias por aquellos, Señor, que quizás se han detenido y han hecho una pausa obligados por estas circunstancias tan especiales. Por ellos también, Señor, te pido, Padre eterno, que tú, Señor, pastorees sus vidas y sus corazones. Aquellos, Señor, que han sido genuinamente detenidos, Señor. Quizás por el miedo, quizás por otras circunstancias que los rodean en sus hogares y en sus familias, Señor. Pero yo en esta noche te pido que rompas toda atadura, mi Señor. Todo miedo, todo temor. Y liberes a tu pueblo para que puedan crecer, Señor. En toda gracia, Señor. En todo lo que tú tienes preparado para tu iglesia. Porque tú no has terminado con ninguno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, que sobre todo nombre, Señor, te damos gracias y te adoramos. El pueblo de Dios dice amén y amén. Ahí está la información para los que quieran enviar su ofrenda, su diezmo y su contribución a la iglesia. Que Dios los bendiga y un abrazo para todos.